Entramadas. 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 Quiero saber qué pasa. Ventanas hacia la educación sexual integral. Yo quiero saber qué pasa. Somos Marina Andreasen, Carolina Guido, Marina Giuliani, Ana Martínez y Celina Forchetti, docentes del nivel superior. Entramadas hacemos ventanas hacia la educación sexual integral. Hola a todos, a todas, a todes. Somos docentes por la ESI. Queremos, en primer lugar, agradecer la convocatoria del Instituto número 3 de Bahía Blanca, especialmente a Sandra Ulloa y a Gabriela Bonino, que nos han invitado a participar de esta semana de la ESI. Nos parece muy importante poder visibilizar y compartir las experiencias que están transcurriendo en los institutos de formación docente en relación a la ESI. En este caso, vamos a presentar un trabajo que vinimos haciendo el año pasado, durante el periodo de ASPO, que es una serie de podcasts que elaboramos como recurso educativo. Nosotras somos un grupo de docentes autoconvocadas, nos conformamos y empezamos a trabajar juntas en el año 2018, en el Instituto 33 de Tres Arroyos. A partir de ahí fuimos generando distintas propuestas para trabajar al interior del instituto y también con otras instituciones y con la comunidad. Venimos de diferentes campos disciplinares, como la educación física, la comunicación, la sociología, la psicología y el trabajo social, y generamos este encuentro para poder trabajar juntas de manera interdisciplinaria y de manera colaborativa el eje de la ESI. Está silenciada, Mari. Bien. Hoy lo que queremos contarles es específicamente acerca de la herramienta y la práctica que hemos generado en el contexto, como Caro planteaba, de ASPO. Se trata de un podcast, ¿sí? Que consiste en una colección de archivos que tienen contenidos digitales y que se plantean en formato de audio. En este caso, digamos, esta herramienta se puede descargar y escuchar en cualquier dispositivo móvil o desde la web, o en las plataformas en las que los hemos estado alojando. En nuestro caso, las temáticas del podcast que hemos elaborado están vinculadas claramente con los contenidos de la educación sexual integral. En este sentido, nuestro objetivo o propósito principal tiene que ver con informar y educar en torno a esta temática que forma parte de las temáticas de interés. Se trata específicamente entonces de un programa de radio que se emite por internet y a demanda. En general, digamos, cuando uno se suscribe al podcast, cada uno de los episodios que se van publicando envía una notificación al usuario. En este sentido, digamos que esta herramienta nos permitió comenzar a explorar otro tipo de práctica, fundamentalmente tratar de llegar no solo a los estudiantes, les estudiantes del instituto o los institutos donde trabajamos,
sino poder ampliar esas audiencias y generar un recurso que una vez que está en el aire puede ser tomado por todos quienes les interese. Bueno, ¿y cómo están? Esta idea surge también un poco en el contexto de pandemia, en donde buscamos formas de reinventar nuestra práctica docente, que es algo que nos pasó en general a las docentes y a los docentes, que tuvimos que pensar cómo reinventábamos esas estrategias para enseñar. Y nosotras en particular, con la trayectoria que veníamos desarrollando de promoción de la ESI, pensar cómo sostenernos como equipo de trabajo y cómo sostener en ese contexto nuestra promoción de la ESI. Y encontramos la idea de hacer micros radiales como una instancia de no solamente de sostenernos como trabajo, de generar una estrategia posible, sino también de poder trabajar creativamente y de forma placentera, que es también una búsqueda que siempre sostenemos de pensar cómo generamos instancias de aprendizaje placentero y bueno, cómo generamos para nosotras también instancias de trabajo placentero y creativo. Y eso se dio a partir de poder combinar cuestiones más teóricas o conceptuales con otro tipo de recursos y otro tipo de lenguajes que bueno, nos movilizaba y nos enganchaba a hacerlo, como era pensar en función también de recursos literarios o también de música y lenguajes artísticos que podíamos combinar y todo el juego estético que implica hacer radio, jugar con nuestras voces, aprender nuevos formatos. Fue en ese sentido un desafío. Y también el desafío, como dice ahí, de producir contenidos propios, de asumir esa tarea que ya veníamos pensando en eso, de no solamente difundir materiales existentes, sino poder valorar nuestros propios saberes y nuestra propia creatividad y generar algo nuevo, algo con lo que nosotras nos sintiéramos identificadas. Esto también nos permitió, como decía Marina antes, ampliar las audiencias, no solamente contactarnos con nuestros estudiantes, sino poder pensar en difundir a toda la comunidad que estuviera interesada en escuchar y en aprender sobre estos temas de ESI que estábamos tratando. Bien, bueno, lo que vamos a presentar en lo que sigue de este encuentro es desarrollar las etapas de producción del podcast que implicaron desde el planeamiento hasta la difusión, ¿sí? Cuestiones vinculadas fundamentalmente a las decisiones que tomamos en el momento de plantear el formato, los contenidos, de generar una identidad. Luego tuvimos que, en esa etapa, lo que implica claramente la producción, el grabado y la edición de cada uno de los episodios, y después nos implicamos en quizás en la parte más desafiante y en la que teníamos muy poca experiencia, que tiene que ver con generar una estrategia comunicativa que permitiera, una vez publicados, la difusión, ¿sí? Y esto de tener que comenzar a pensar dónde se publica, cómo, de qué manera, nosotros veníamos trabajando desde redes sociales, pero descubrimos todo un mundo que son las plataformas y otro de los espacios para el que pensamos esta producción tiene que ver con la posibilidad de difundirlo y de instalarlo o hospedarlo dentro de la radio educativa El Puente, que es la radio del Instituto 33 de Tres Arroyos.
Bueno, también queríamos compartirles un poco lo que fue el proceso de trabajo, de planeamiento, en donde pensamos, fue todo un desafío, tuvimos que aprender y poner en práctica estrategias y conocimientos nuevos en relación a esos contenidos. Pensamos, bueno, de qué manera primero vamos a presentar esos temas. Pensamos en el formato primero de micros radiales, que bueno, después los llamamos podcast, que son programas muy cortitos, entre 5 y 8 minutos, que presentan un tema, son de alguna manera de apertura, de presentación, introductorios, muy generales, en los cuales podíamos plantear o un concepto o la definición de una concepción a partir de una ley, o una definición o un problema, y a su vez articular con otros lenguajes que pudieran generar o disparar reflexión en torno a esos. Entonces jugamos con los elementos sonoros de la radio, que son 4, que es la voz, la música, el sonido y los silencios, en donde también no solo teníamos que definir qué queríamos decir, sino cómo lo íbamos a decir. Y ahí fue todo un trabajo de búsqueda, de selección de las voces que queríamos usar, cómo íbamos a combinar nuestras propias voces, jugar con grabarnos, escucharnos, aceptar nuestras voces como son, y a su vez si queríamos también, por ejemplo, algún otro tipo de voz, pedíamos, y en algunos programas van a ver que hay voces de hombres, aunque nosotras somos todas mujeres, porque fue una selección ahí estratégica en relación a lo que queríamos generar. También en cuanto a los sonidos, efectos de sonido, pensamos, por ejemplo, todo lo que es la artística de la radio, que es la apertura, el cierre, los separadores, las cortinas también. La apertura es digamos, el elemento identitario principal. Todos los podcasts comienzan igual, comienzan con un tema de candombe, que es inédito, que es de un amigo de Marina que se llama Juan Ernesto Rojo, que tiene en su canción, como escuchábamos al principio, esta frase de quiero saber qué pasa. Entonces, después de mucho buscar, encontramos que esa canción nos identificaba con lo que queríamos decir. También para los separadores elegimos otra canción de candombe, que es de Guardia y Pinó, no me sale el nombre, Guardia Finocchi. y Finocchi, ahí está, no me salía el nombre, que también es un candombe para la tarde, un candombe creado por ese grupo de artistas en cuarentena. Lo tomamos para todos los separadores, que son los momentos justamente de separación entre un contenido y otro, o entre un contenido y un recurso artístico, literario. Para las cortinas, que son las músicas que van de fondo a las voces, mi compañero José hizo muchas artesanalmente, las hizo él, creadas por él en el piano, y también con un teclado de la computadora, pensando en esto, que la música no compita con las voces, sino que acompañe, ¿no? No una música sin letra, una música suave que pueda acompañar el sentido de lo que estábamos pensando o lo que estábamos diciendo. Y en el cierre también retomamos la música original del candombe de Rojo, de Juan Ernesto Rojo, y agregamos ahí nuestros nombres. Siempre terminamos, fue una producción de Docentes por la ESI, y las redes en donde podían encontrarnos. Bueno, esto que lo digo tan rápido fue un proceso largo, fue un proceso que nos llevó tiempo, nos llevó dificultades, pero también fue muy gratificante. Y de exploración, fundamentalmente, totalmente, ¿no? sí. Esto que Marina planteaba, bueno, Marina nos decía, bueno, ahora no vamos a poder entrar a la hoja de ruta, pero la podemos comentar. Nosotros paralelamente vamos trabajando, como cada una estaba en lugares diferentes, todo el trabajo que hacemos lo vamos planteando en un documento colaborativo. Ese es el lugar de diálogo y terrible cantidad de WhatsApp en el grupo que tenemos.
Y cuando Marina planteaba, bueno, qué partes iba a poner la voz cada una de nosotras, el gran desafío, primero dijimos, sí, qué bueno, qué bárbaro, pero escucharnos, ¿sí? Implicó ahí un terrible obstáculo, porque uno grababa y decía, no, no me gusta mi voz, no me gusta cómo me escucho, yo no grabo, sacame a mí, o grabábamos, y como para nosotros esto es muy artesanal, porque no disponemos ni de micrófonos profesionales. Cuando iniciamos la propuesta, la primera intención fue decir, bueno, salgamos a comprar un micrófono de radio, pensando, no era esa la estrategia, terminamos grabando desde nuestros propios audios, desde el WhatsApp, a veces salían nítidamente, otras veces había como mucho ruido de ambiente. En una de las ocasiones, buscando en qué lugar de la casa había menos contaminación sonora, me fui al lavadero, abrí la tapa del lavarropa y desde ahí adentro intentaba hacer el audio. Bueno, es de esas anécdotas que forman parte de esa artesanía, ¿no? que hay detrás de todo este proceso. Tiene que ver un poco con esto que Marina dice, bueno, algunos obstáculos, o tal vez yo los tomo como desafíos, exploración, jugar un poco, que tiene mucho de juego esto que hacemos, y bueno, finalmente cuando esas producciones después podíamos escucharlas finalmente editadas, la gratificación, la satisfacción de haber logrado un producto que no sabíamos hacia dónde iba. Pero bueno. Sí, también, como decía Marina, me parece importante resaltar esto que dijo de poder, de alguna manera, amigarnos y animarnos a usar nuestras voces. Que, bueno, por ahí es como decían las chicas, algo que nos pasó al inicio, que nos escuchábamos y decíamos, ay, no, suena horrible, esa no es mi voz, así hablo yo. Algunas hablan más pausado, otras hablamos más rápido. Encontrar estos espacios donde siempre había algún ruido de fondo. Pensemos que esto fue todo elaborado cada una en su casa, en contexto de AFO, con toda la familia conviviendo alrededor. Y bueno, y esto de poder amigarnos con nuestras voces también es parte de, me parece que es parte de un contenido a trabajar y a mostrar a las y los estudiantes, ¿no? Esto de decir, bueno, poder ponernos nosotros también en juego. Es algo que por ahí también venimos trabajando mucho desde la formación docente, el poner la voz, la dificultad que a veces observamos en poner la voz. Y esta es una herramienta que a nosotras nos sirve no solo para poder plantear una temática, sino también para mostrar una forma de hacer. Y sí, en la radio poner la voz es poner el cuerpo, ¿no? Es poner todo a través de ahí, de la mejor forma que se pueda. Pero lo fuimos logrando, realmente nos reconciliamos y después yo creo que disfrutamos todas de poder hacer ese ejercicio, con las pruebas, errores, y hasta que logramos lo que nos gustó. Los programas iban saliendo también cada vez más prolijos. Bueno, y como decía Marina, sí, la grabación fue grabada desde los dispositivos, grabamos desde la grabadora de voz, algunas desde la computadora y otras desde la grabadora de voz del celular, y después todos esos audios que planeábamos en una hoja de ruta, bueno, programa, vamos a trabajar sobre violencia de género, qué recursos pensábamos para cada programa, qué recurso literario, qué música y qué texto, que la definición del texto también tenía su complejidad porque eran temas amplios como violencia de género, diversidad de género, entonces cómo podíamos hacer algo muy cortito para que sea apertura. No era la idea hacer un ensayo, ni una reflexión ni siquiera exhaustiva, sino una presentación. Por eso trabajamos mucho con lo que es la síntesis textual. Y una vez que teníamos eso definido, cuál era el texto sintético que queríamos decir, cuál era el recurso y cuál era la música, grabábamos, definíamos roles. Por ejemplo, bueno, yo grababa el texto literario, Marina grababa un fragmento, Carolina grababa otro, y después lo editábamos en Audacity.
que Audacity es un programa de software libre que es de descarga gratuita y que es bastante sencillo de utilizar, aunque tiene su maña. Y también estuvo ayudando mucho mi compañero José, que maneja más lo que es edición, nos estuvo ayudando a cerrar la prolijidad o buscarla esa idea estética que queríamos. Sí, respecto de las, Mari, bueno, respecto de sí. las temáticas, que si bien son temáticas que nosotros venimos trabajando porque ya llevamos un tiempo, digamos, trabajando en torno a la educación sexual integral, lo que nos ocurría era cómo hacemos de toda esa información que teníamos, lograr esta síntesis que vos planteabas. Esto nos implicaba en terrible cantidad de escrituras, desarrollar documentos con muchísima información o con ideas respecto a cada uno de los temas, y tal vez ahí ese salto a lograr una síntesis que finalmente se resuma en 3, 4, 5 minutos, bueno, ahí hay todo un trabajo. En nuestro caso, digamos, como lo hacemos colaborativamente, siempre había alguna que, digamos, que decía, bueno, no, pero acá estamos yendo a este punto. Bueno, para sintetizar este punto, ¿cuál es esa canción, ese fragmento literario que permite de alguna manera dar cuenta de esa temática? ¿Cuál es la normativa en torno a esa temática que podemos rescatar, digamos, como información? Pero bueno, digo, la producción de ese guión también tiene una clara complejidad. En nuestro caso, digamos, porque además somos iniciadas en esto. También, bueno, como decíamos, el trabajo interdisciplinario, que siempre es lo que nos sostiene, porque venimos todas de distintas áreas, nos permitió hacer también la identidad gráfica. La gráfica la hizo Anita Martínez, que también con una elaboración totalmente artesanal, es la carátula, la portada que ven ahí, que es con la cual subimos los podcasts, la cual van a ver en Spotify, en YouTube, también en las redes sociales. Es algo que también generó un proceso de pensar cómo queríamos trabajar esas ventanas, que conceptualmente era esa idea de abrir la posibilidad a hablar sobre un tema, a pensar sobre un tema, como decíamos, no desarrollarlo en profundidad, sino abrir esa posibilidad hasta donde cada oyente quiera o pueda, ¿no? Y eso gráficamente lo fue desarrollando muy bien Anita, haciendo con un trabajo artesanal, como ven, con cartón, con pintura, con lanas, esos muñequitos, muñequites de la ESI, saliendo y entrando de esas ventanas. Bueno, eso no, fue una genialidad, pero es parte de ese trabajo interdisciplinario. Claro, un traquelado que esas ventanas comienzan cerradas, se abren, y el hilo, ¿sí?, que nos entrama, que también, digamos, la propuesta iba hacia ese lugar. De qué manera desde las ventanas de nuestras propias casas podíamos generar un espacio de encuentro con otras ventanas, ¿sí?, que iban más allá de la propia casa, del propio instituto, al que ahora no estábamos yendo. Y bueno, Ana interpretó todo esto de esta manera. Bien, hasta ahí creo que respecto de la identidad y el estilo, digamos, el sobrenombre, bien. No sé, Mari, si querés plantear. No, creo que esto está, después por ahí podemos comentarles lo que es la comunicación y la difusión, que fue todo otro desafío, justamente para pensar, digamos, una de las posibilidades que nos da trabajar con medios y con medios digitales es pensar, como dijo Marina al principio, en audiencias ampliadas, es decir, que todo eso que vamos enseñando, aprendiendo, experimentando, no queda solo en ese vínculo docentes-estudiantes al interior de las
puertas del instituto o del aula virtual o de la plataforma que estemos utilizando, sino que puede ser tomado por otras personas que quieran escucharlo. Y eso también era un desafío nuevo. Y ahí si querés, Mari, contarle. El podcast en el aire, ¿sí? Ya estaba producido, editado. Bueno, ¿qué hacemos con esto ahora? Tímidamente comenzamos a compartirlo por WhatsApp, lo publicamos en este momento en nuestras redes sociales, Instagram y Face, y poco a poco nos fuimos dando cuenta que existía la posibilidad de hospedarlo o alojarlo, ¿sí? Exportándolo y subiéndolo a plataformas de podcasting, que bueno, esto también siempre, las herramientas que buscamos o que disponemos son las gratuitas. Nosotros ya teníamos el canal de YouTube, así que bueno, fuimos hacia ahí y descubrimos que existía la posibilidad de manera gratuita de alojarlo en Spotify. Eso también nos llevó a nuevas exploraciones, de salir a buscar tutoriales de qué manera se lograba. Bueno, descubrimos que primero teníamos que colocarlo o exportarlo. Nosotros seleccionamos esta plataforma Anchor y que desde ahí, esa misma plataforma lo que nos permite es distribuirlo automáticamente en Spotify y en otras redes que ahí se plantea. Respecto de cómo posicionarlo, o cómo posicionar el podcast, bueno, también ahí exploramos y lo pusimos en el Google Podcast, con la intención de seguir ampliando las audiencias. Bien, y también en las redes sociales, que eso después lo vamos a desarrollar un poquito, no solamente subíamos el recurso, sino subíamos algunas líneas posibles para abordarlo, en nivel secundario o en nivel terciario. No era tampoco de desarrollo conceptual, pero sí preguntas disparadoras o posibles ejes de debate a partir de ese recurso, como para generar una instancia orientadora para docentes que quieran trabajarlo. Bien, y el otro espacio donde lo publicamos y difundimos es la radio educativa El Puente, 107.1, la FM del instituto, que está saliendo los días jueves a las 11 horas y se repite los días viernes. Me fui muchísimo. Bueno, ¿dónde entonces finalmente nos pueden encontrar? En nuestro canal de YouTube, como Entramadas, Docentes por la ESI en el nivel superior, en Spotify, ¿sí? Entramadas, Ventanas hacia la Educación Sexual Integral, en nuestras redes sociales, Instagram, esi.nivel superior, y en Face. El Linktree, ¿sí? Que digamos, está dentro de la bio del Instagram, donde hemos ordenado, más allá de los podcasts, otros recursos que disponemos, bibliografía, bueno, algunas participaciones en conversatorios. Bueno, otro canal de comunicación que tenemos es el correo esi.nivelsuperior@gmail.com. Bueno, ahí lo que pueden ver en la pantalla es la primer serie de podcast que elaboramos durante el 2020. Digo la primer serie porque nuestro desafío es seguir ampliando y trabajando con otras temáticas. Nosotros comenzamos trabajando, elegimos en primer lugar la temática de la violencia, fuimos organizando y armando distintos programas, apuntando, poniendo el foco en distintos tipos de violencia, bueno, violencia física, hablamos de acoso, de violencia de género, de violencia simbólica. Después abordamos la perspectiva de género, a partir de la cual pensamos las masculinidades, la identidad de género, la diversidad, y había algunas líneas ya que empezamos a esbozar para trabajar sobre cuerpos diversos, sobre infancias trans,
Empezamos con estas temáticas porque, bueno, por ahí fueron las que nos interpelaron en un primer momento. Como decía Mari, hubo un trabajo de búsqueda, de discusión respecto de qué seleccionábamos para ese podcast, tratar de tener bien claro el objetivo, cuál era la temática a la que queríamos apuntar y hacer un trabajo de síntesis y de selección de recursos que dejara claro cuál era la temática del podcast. Como también venían diciendo las chicas, la idea no era hacer una exposición teórica ni explayarnos en el contenido, sino que este elemento sirva como disparador, que sea un elemento rápido que abra a poder pensar, a poder reflexionar sobre alguna cuestión, y a partir de ahí, que quien quiera tomarlo como un elemento didáctico pueda hacer un desarrollo individual y particular de este. Nosotros lo que pensamos es en estas temáticas, vinculándolas principalmente a la puerta de entrada de la reflexión sobre nosotros mismos, nosotras mismas, como un trabajo que es necesario hacer desde la formación docente para que los estudiantes puedan ir generando su propio punto de vista y su propio posicionamiento docente en relación a la ESI y las temáticas que se vinculan. Nosotros pensamos hoy en poder compartir uno de los podcasts como para poder ver un ejemplo, y seleccionamos el podcast número 4. Producción de Docentes por la ESI. Saber qué pasa, Ahora vuelve a comenzar. saber qué pasa. Había quedado. Encontranos en nuestras redes sociales. Instagram, @esi.nivelsuperior. Entramadas. 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 Yo quiero saber, saber qué pasa. Ventanas hacia la educación sexual integral. Yo quiero saber, saber qué pasa. Todos estos señores estaban dentro, cuando ella entró completamente desnuda. Ellos habían bebido y comenzaron a escupirla. Ella no entendía nada, recién salía del río. Era una sirena que se había extraviado. Los insultos corrían sobre su carne lisa. La inmundicia cubrió sus pechos de oro. Ella no sabía llorar, por eso no lloraba. No sabía vestirse, por eso no se vestía. La tatuaron con cigarrillos y con corchos quemados, y reían hasta caer al suelo de la taberna. Ella no hablaba porque no sabía hablar. Sus ojos eran color de amor distante, sus brazos construidos de topacios gemelos. Sus labios se cortaron en la luz del coral. Y de pronto salió por esa puerta. Apenas entró al río, quedó limpia. Relució como una piedra blanca en la lluvia. Y sin mirar atrás, nadó de nuevo. Nadó hacia nunca más, hacia morir. Fábula de las sirenas y los borrachos, de Pablo Neruda. Sentí
entiende por acoso callejero o acoso sexual en espacios públicos a las acciones físicas o verbales con contenido sexual contra una o más personas y sin su consentimiento. El acoso se basa en el género o en la identidad sexual de la persona que sufre el acoso y puede implicar intimidación, hostilidad, degradación, humillación, llegando a afectar su libre tránsito, generando un ambiente ofensivo en espacios públicos como puede ser la calle o en espacios privados con acceso público como pueden ser cines, bares, centros comerciales. ¿Se considera acoso sexual los comentarios sexuales o el contacto físico sin consentimiento, mostrar partes íntimas del cuerpo, masturbarse en público o hacer gestos obscenos, la persecución o arrinconamiento, realizar fotografías o grabaciones de personas sin consentimiento? Fue una producción de Docentes por la ESI. Saber qué pasa. Saber qué pasa. Encontranos en nuestras redes sociales. Instagram, @esi.nivelsuperior. Bueno, como les contábamos, este es un ejemplo de uno de los del formato que estuvimos trabajando, iniciando con un fragmento de un texto, con un poema, casi todos tomamos algún aspecto literario para trabajar, y una referencia breve a la temática de la cual abordamos, como para que funcione a modo de disparador. Todos los episodios los presentamos en las redes junto con algunas preguntas disparadoras, como decíamos hoy, para quien quiera utilizarlo, pueda tomarlas o no. En este caso, por ejemplo, en relación al acoso callejero, pensamos en, bueno, qué situaciones de acoso se presentan en el poema de Neruda, nos parecen cercanas, cotidianas, familiares, hemos vivido, oído situaciones de acoso sexual callejero, conocíamos la definición, reconocíamos todas las acciones de acoso callejero como tales. ¿Qué pasa en la escuela? La idea también es poder pensar, más allá de un contenido que los estudiantes, los docentes, puedan pensar en relación a su futura práctica, también poder pensar estas problemáticas en el contexto en el que están viviendo, en el contexto que están transitando, por ejemplo, en las escuelas o en los institutos. Existen situaciones de abuso que se naturalizan, otras que se ocultan. Bueno, estas situaciones se dan entre estudiantes. La idea también es poder pensar, bueno, qué pasa en los institutos en relación a algunas cuestiones que planteamos en los podcasts. ¿Qué pasa con los directivos, preceptores, docentes? Y algo con lo que nosotros cerramos todos los episodios es con esta idea de que si es parte de la vida, es parte de la escuela, y que si es parte de la escuela hay que abordarlo en la formación docente. Así, bueno, en este caso, estas preguntas específicas sobre esta temática, también abordamos en los demás episodios con otras preguntas, y como decía recién, la idea es trabajar el contenido, pero también generar una reflexión y una mirada reflexiva sobre qué pasa con estas cuestiones en el contexto de las y los estudiantes de formación docente, de educación superior en general. Por ejemplo, cuando trabajamos masculinidades, pensar en, bueno, cuáles son los estereotipos, cuáles son las ideas respecto del género que circulan en las distintas carreras. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando en este año en particular sobre las concepciones de cuerpo, cómo eso también tiene que ver con el posicionamiento docente y cómo atraviesa las distintas temáticas que ellos, como estudiantes de un profesorado, están trabajando. Estos recursos están pensados para nivel superior. Nosotros, si bien hemos hecho acciones abiertas a la comunidad, hemos trabajado por ahí también en talleres con docentes de primaria. Nuestro hilo conductor es la formación superior. La idea siempre es tratar de generar contenidos y generar propuestas para el nivel superior y para la formación docente especial.
que después se pueden utilizar, por ejemplo, para nivel secundario, o se pueden utilizar en otros ámbitos, en ámbitos comunitarios, por ejemplo. No es un contenido por ahí que hayamos pensado por ahí para edades más tempranas, pero sí puede ser adaptado a otros espacios. Bueno, no sé si... Bueno, bien. Sí, para retomar un poco, recapitularizar, no, para retomar esta trayectoria de alguna manera, qué es lo que nosotras tomamos como importante de esta experiencia y que creemos que es significativo para trasladarlo a otras. Uno de los ejes es el trabajo colaborativo, interdisciplinario y placentero. Siempre trabajamos de esa forma, intentando que las propuestas sean placenteras y gratificantes, tanto en lo que es la trayectoria de nosotras en cuanto a trabajo, como propuesta para quienes las reciben, ¿no? Sean estudiantes o sean audiencias. Siempre tratamos de hacer en esos términos, de que enseñar y aprender de manera placentera es posible y es deseable. Y es posible si lo hacemos de manera colaborativa e interdisciplinaria, si no cargamos con todo de manera individual y solitaria, sino que justamente rompemos con esa soledad a partir de potenciarnos y enriquecernos mutuamente. También nos vamos sosteniendo en esa tarea por hacerlo juntas. Después también, como segunda clave, pensamos la idea de la docencia como práctica artesanal y como práctica de producción de conocimiento, no solamente de transmisión. La idea de práctica artesanal, retomando esta cuestión de poder experimentar y crear. No dar los saberes, las estrategias por hecho, por sentadas y limitarnos a replicar, digamos, fórmulas que funcionen, sino estar en la búsqueda siempre de algo que novedoso, de algo que nos inquieta, de algo que no sabemos cómo vamos a hacer, pero que deseamos hacerlo, y el placer también se encuentra en esa experimentación, en esa búsqueda y en esa construcción colectiva para lograrlo. Que siempre los resultados son distintos a como lo imaginábamos inicialmente, pero el proceso es lo más rico de todo para nosotras y es lo que más también nos fortalece. Y también en esta cuestión de producción de conocimiento, que lo referíamos al principio, cuando nosotras fuimos haciendo los podcasts y cuando pudimos difundir los primeros, la satisfacción que sentíamos era enorme. No estábamos simplemente compartiendo un material interesante, valioso, sino que estábamos compartiendo nuestro material, algo que habíamos diseñado, deseado, construido nosotras, y que por fin tenía un resultado pequeño, humilde, pero que era producto de nuestra creación. Claro, así que dice mucho de lo que somos, o estábamos siendo, y que no lográbamos expresar, ¿no? Cuando nos presentamos y decimos, somos un grupo de docentes autoconvocadas. Sí, bueno, me parece que incluso el hoy poder contar esta experiencia, retomarla nuevamente, organizarla para poder compartirla, implica un nuevo aprendizaje, pues una reflexión sobre una práctica que hemos hecho jugando un poco, ¿sí? Pero que hoy cuando Sandro y Gabriela nos proponen compartirla, hubo que volver a retomarla y ahora sí, reflexionar sobre eso que habíamos hecho, que tal vez en la vorágine de hacerlo no nos había permitido reflexionar sobre todo lo que implica y implicó. Y también pensamos que
al elaborar estos podcasts, estos formatos, no solamente nosotros buscamos transmitir a las y los estudiantes un contenido o brindarles, o a los docentes, un disparador para poder pensar las temáticas, sino también cuando nosotros lo usamos como herramienta pedagógica y didáctica, también trabajamos sobre esto, ¿no? Sobre el trabajo colaborativo, sobre la interdisciplina, sobre el disfrute en el trabajo, sobre la producción de conocimiento, ¿no? Poder usar esto también como una forma de mostrarle a los estudiantes que es posible producir conocimiento desde el lugar de placer, con otros, con otras, y trabajar con, también nos parece súper importante remarcar siempre esto de la interdisciplina, ¿no? De decir, bueno, el docente, lo hemos planteado también en otros encuentros, esto de trabajar solo, nosotros a partir de que empezamos a trabajar juntas en algunos espacios, cada vez sentimos más la necesidad de trabajar en equipo, trabajar en forma colaborativa. Entonces también algo que nosotros queremos transmitir a partir de estas producciones, de que es posible, de que es deseable y de que es enriquecedor. Bueno, y por último, señalamos ahí la reflexión sobre nosotras, nosotres, nosotres, nosotros, como es una de las puertas de entrada a la ESI, que está señalada para los niveles obligatorios, inicial, primario y secundario, pero nos parece que es súper importante que eso sea un eje transversal de trabajo también en la formación docente, y por eso trabajamos siempre desde la pregunta, y no solamente desde el saber estipulado, ¿no? De qué manera esos contenidos, temáticas y demás interpelan nuestras experiencias, nuestras visiones de mundo, nuestros sentires, nuestras concepciones sobre los distintos temas que vamos trabajando. De esa forma, creemos que es el camino en que puede ser significativo, tanto para docentes como para estudiantes, poder abordar y poder avanzar en la construcción siempre de conocimiento a partir de, bueno, trabajar el tema desde cómo lo hemos vivido y cómo podemos transformar también esas concepciones que tenemos o esas prácticas que nos gustan o que no nos gustan, cómo podemos transformarlas, mejorarlas, construirlas en caminos que sean más justos, más agradables, según como lo decíamos, ¿no? Bien, para ir cerrando, les vamos a compartir una frase de Andrea Lió, del texto Los artesanos de la enseñanza, que creo representa un poco esta práctica que hemos querido compartir hoy. Dice Andrea: llegar a convertirnos en artesanos de nuestro propio trabajo, comprometidos con lo que hacemos, nos acerca a aquellos con quienes trabajamos y a la vez nos proyecta hacia la humanidad que contribuimos a eternizar, porque elegimos hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.